Lectura de la Biblia. Primero de Samuel. Capítulos 13 al 14. Capítulo 13. Saúl tenía años cuando se convirtió en rey, y por 2 años gobernó a Israel. Resulta que Saúl seleccionó 3,000 hombres de Israel. De estos, 2,000 estaban con Saúl en Micmash y en la región montañosa de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gibeá de Benjamín. Al resto del pueblo le dijo que regresara a su casa. Luego Jonatán derrotó a la tropa de filisteos que estaba en Geba, y los filisteos oyeron lo que pasó. Y Saúl hizo que se tocara el cuerno por todo el país y se dijera: Que los hebreos oigan esto. Y todo Israel escuchó la noticia. Saúl derrotó una tropa de filisteos, y ahora los filisteos detestan a Israel. Así que se convocó a los hombres para que se unieran a Saúl en Gilgal. Los filisteos también se juntaron para atacar a Israel. Tenían 30,000 carros de guerra, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como los granos de arena que hay a la orilla del mar. Subieron a Micmash, al este de Bet-aven, y acamparon allí. Y los hombres de Israel se vieron en apuros ante la gran presión del enemigo. Así que se escondieron en cuevas, en hoyos, en peñascos, en lugares subterráneos y en cisternas. Algunos hebreos hasta cruzaron el Jordán, a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl todavía estaba en Gilgal, y todos los que se quedaron con él estaban temblando de miedo. Esperó 7 días, hasta que se cumplió el plazo fijado por Samuel. Pero Samuel no llegaba a Gilgal, y sus hombres se le estaban yendo. Finalmente Saúl dijo: Tráiganme los animales para el sacrificio quemado y los sacrificios de paz. Y se puso a ofrecer el sacrificio quemado. Pero en cuanto terminó de ofrecer el sacrificio quemado, apareció Samuel. Saúl entonces salió a su encuentro para saludarlo. Samuel le dijo: ¿Pero qué es lo que has hecho? Saúl le respondió: Vi que la gente me estaba abandonando, y tú no llegabas en el plazo fijado, y los filisteos se estaban juntando en Micmash. Y pensé, los filisteos bajarán a Gilgal para atacarme, y yo no he buscado el favor de Jehová. Así que me vi obligado a ofrecer el sacrificio quemado. Samuel le dijo a Saúl: Lo que hiciste es una locura. No has obedecido el mandato que te dio Jehová tu Dios. Si lo hubieras hecho, Jehová habría afianzado tu reino en Israel para siempre. Pero ahora tu reino no durará. Jehová encontrará un hombre que complazca a su corazón. Y Jehová lo hará líder de su pueblo, porque tú no hiciste lo que Jehová te mandó. Entonces Samuel salió de Gilgal y subió a Gibeá de Benjamín. Y Saúl contó a los hombres. Los que aún estaban con él eran unos 600. Saúl, su hijo Jonatán y los hombres que todavía estaban con ellos se quedaron en Geba de Benjamín. Los filisteos, por su parte, habían acampado en Micmash. Y las tropas de asalto salían del campamento filisteo en 3 grupos. Uno iba por el camino de Ofra, en dirección a la tierra de Sual. Otro iba por el camino de Bet-horón, y el tercero iba por el camino que va a la frontera desde donde se ve el valle de Seboim, en dirección al desierto. Ahora bien, no había ni un herrero en toda la tierra de Israel, porque los filisteos habían dicho: No dejemos que los hebreos se hagan ni una espada ni una lanza. Y todos los israelitas tenían que bajar a donde estaban los filisteos para que les afilaran las rejas de arado, los picos, las hachas o las hoces. Tenían que pagar un pim por afilar las rejas de arado, los picos, los tridentes y las hachas, y también por arreglar las aguijadas. Y a la hora de pelear, los hombres que estaban con Saúl y Jonatán no tenían ni espada ni lanza. Solo Saúl y su hijo Jonatán tenían armas. Y una tropa de filisteos había ido al desfiladero de Micmash. Capítulo 14. Cierto día, Jonatán, hijo de Saúl, le dijo al ayudante que le llevaba las armas: Vamos, crucemos al otro lado, a donde está el puesto de avanzada de los filisteos. Pero no se lo contó a su padre. Saúl se estaba quedando a las afueras de Gibeá, debajo del árbol de granadas que hay en Migrón, y unos 600 hombres estaban con él.
Quien llevaba el efod era Ahía, hijo de Ahitub, hermano de Icabod, hijo de Fineas, hijo de Elí, el sacerdote de Jehová en Silo. Y los soldados no sabían que Jonatán se había ido. Ahora bien, entre los desfiladeros que Jonatán intentaba cruzar para llegar a donde estaba el puesto de avanzada de los filisteos, había 2 grandes salientes rocosos con forma de diente, uno a cada lado. Uno se llamaba Bosés y el otro Cené. Uno de los salientes era como una columna y estaba situado al norte, frente a Micmash. El otro estaba al sur, frente a Geba. Así que Jonatán le dijo a su escudero: Vamos, crucemos a donde está el puesto de avanzada de esos hombres incircuncisos. Quizás Jehová haga algo por nosotros, porque a Jehová no hay nada que le impida salvar, ya sea valiéndose de muchos o de pocos. Entonces el escudero le dijo: Haz lo que te diga tu corazón. Ve por donde quieras. Yo te seguiré vayas donde vayas. Entonces Jonatán dijo: Cruzaremos a donde están esos hombres y dejaremos que nos descubran. Si nos dicen, alto, quédense allí hasta que lleguemos, nos quedaremos ahí y no subiremos a donde están ellos. Pero si nos dicen, suban a pelear contra nosotros, entonces subiremos. Esa será la señal de que Jehová los entregará en nuestras manos. Entonces los 2 dejaron que los filisteos del puesto de avanzada los descubrieran. Y los filisteos dijeron: Miren, los hebreos están saliendo de los agujeros donde se habían escondido. A continuación, los soldados del puesto de avanzada les dijeron a Jonatán y a su escudero: Vengan, suban aquí, que les vamos a dar una lección. Al instante Jonatán le dijo a su escudero: Sígueme, porque Jehová hará que caigan en manos de Israel. Entonces Jonatán se puso a trepar con manos y pies, y su escudero lo fue siguiendo. Jonatán iba delante atacando a los filisteos, y su escudero iba detrás rematándolos. En este primer ataque, Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres, y lo hicieron en una distancia muy corta. Entonces el miedo se apoderó del campamento y de todos los soldados del puesto de avanzada. Hasta las tropas de asalto estaban aterrorizadas. La tierra se puso a temblar, y Dios sembró el pánico entre los filisteos. Los centinelas de Saúl que estaban en Gibeá de Benjamín vieron que el alboroto se iba propagando por todo el campamento enemigo. Saúl les dijo a los hombres que estaban con él: Hagan el favor de pasar lista para saber quién se ha ido. Cuando pasaron lista, resultó que ni Jonatán ni su escudero estaban allí. Saúl ahora le ordenó a Ahía: Trae el arca del Dios verdadero. En ese tiempo, el arca del Dios verdadero estaba con los israelitas. Mientras Saúl estaba hablando con el sacerdote, el campamento filisteo se alborotaba más y más. Y Saúl le dijo al sacerdote: Déjalo, ya no hagas eso. Entonces Saúl y todos sus hombres se reunieron y fueron a la batalla. Allí vieron que los filisteos se estaban atacando unos a otros con sus espadas. Era un auténtico caos. Además, los hebreos que se habían pasado al bando de los filisteos y que habían subido con ellos al campamento, se unieron a los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Y todos los israelitas que se habían escondido en la región montañosa de Efraín oyeron que los filisteos estaban huyendo. Así que también se unieron a la batalla y los persiguieron. En aquel día Jehová salvó a Israel, y la batalla se extendió hasta Bet-aven. Pero los hombres de Israel estaban agotados ese día, ya que Saúl les había impuesto este juramento: Maldito el hombre que coma algo antes del atardecer, antes de que yo me vengue de mis enemigos. Así que ninguno de ellos había probado bocado. Entonces todos llegaron al bosque, y había miel por el suelo. Al entrar en el bosque, vieron la miel goteando, pero por miedo al juramento, nadie se atrevió a probarla. Jonatán, sin embargo, no había escuchado el juramento que su padre les había impuesto a los soldados. Por eso extendió la vara que tenía en la mano y metió la punta en un panal de miel. Cuando la probó, recuperó las fuerzas. Uno de los soldados entonces le dijo: Tu padre nos impuso un juramento muy estricto. Dijo: Maldito el hombre que coma algo hoy. Por eso están todos tan cansados. Pero Jonatán le respondió: Mi padre le ha hecho mucho daño al país.
Fíjense cómo he recuperado las fuerzas con solo probar este poquito de miel. Imagínense si hoy el ejército hubiera comido con libertad del botín de sus enemigos. Habrían acabado con más filisteos todavía. Aquel día, los soldados fueron derrotando a los filisteos desde Micmash hasta Ayalón, y terminaron desfallecidos. Así que se lanzaron desesperados sobre el botín. Agarraron ovejas, vacas y terneros, los mataron en el suelo y se comieron la carne con la sangre. De modo que le informaron a Saúl. Mira, los hombres están pecando contra Jehová. Se están comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, Ustedes han sido desleales. Rápido, hagan rodar hasta aquí una piedra grande. Entonces Saúl dijo, Dispérsense entre los hombres y díganles, que cada uno traiga su toro y su oveja, y que los mate aquí. Después puede comérselos. Pero no pequen contra Jehová, comiéndose la carne con la sangre. Esa noche cada uno llevó su toro y lo mató allí. Y Saúl le construyó un altar a Jehová. Ese fue el primer altar que le construyó a Jehová. Más tarde Saúl dijo, Bajemos de noche para perseguir a los filisteos, y para saquearlos hasta el amanecer. No dejaremos a ninguno con vida. Sus hombres le contestaron. Lo que te parezca bien. El sacerdote entonces dijo, Consultemos aquí al Dios verdadero. Y Saúl le consultó a Dios. ¿Debo bajar a perseguir a los filisteos? ¿Harás que caigan en manos de Israel? Pero Dios no le contestó aquel día. Así que Saúl dijo, Ustedes, los jefes del ejército, acérquense e investiguen qué pecado se ha cometido hoy. Tan cierto como que vive Jehová, quien salvó a Israel, el culpable morirá, incluso si es mi hijo Jonatán. Pero nadie le contestó. Entonces Saúl les dijo a todos los israelitas, Pónganse ustedes a un lado, y mi hijo Jonatán y yo nos pondremos al otro. Y ellos le respondieron, Lo que te parezca bien. Saúl entonces le dijo a Jehová, Oh Dios de Israel, responde con el Tumim. Y Jonatán y Saúl salieron elegidos. Los demás quedaron libres. Saúl ahora dijo, Echen suertes para saber si soy yo o es mi hijo Jonatán. Y salió que era Jonatán. Entonces Saúl le dijo a Jonatán, Dime, ¿qué es lo que has hecho? Y Jonatán le respondió, Tan solo probé un poco de miel con la punta de la vara que llevo en la mano. Aquí me tienes. Estoy dispuesto a morir. A lo que Saúl dijo, Que Dios me castigue severamente si tú no mueres, Jonatán. Pero los hombres le dijeron a Saúl, ¿Tiene que morir Jonatán, el hombre que le ha dado esta gran victoria a Israel? De ninguna manera. Tan cierto como que Jehová vive, no se le tocará ni un pelo, pues él contó con Dios en todo lo que hizo hoy. Así fue como ellos rescataron a Jonatán, y él no murió. De modo que Saúl dejó de perseguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su territorio. Saúl consolidó su reinado en Israel y guerreó contra todos los enemigos que tenía alrededor: los moabitas, los ammonitas, los edomitas, los reyes de Sobá y los filisteos. Fuera a donde fuera, los derrotaba. Luchó con valentía y venció a los amalequitas. Libró a los israelitas de quienes los saqueaban. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isbi y Malquisúa. Y tuvo 2 hijas. La mayor se llamaba Merab y la menor Mical. La esposa de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas. Y el jefe de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. El padre de Saúl era Quis, y Ner, el padre de Abner, era hijo de Abiel. Durante todo el reinado de Saúl, la guerra con los filisteos fue muy intensa. Por eso cada vez que Saúl veía a algún hombre fuerte y valiente, lo reclutaba.